Muy buenas noches. Eh, Muy buenas noches, soy el doctor Jorge Alejandro Figueroa de León. Voy a seguir con la clase 3, la clase 4 y 5, mejor dicho. Nos quedamos en la diapositiva acá. Ok, y nos quedamos en esta. Ok. Bueno, retomando, estamos hablando del metabolismo de los hidratos de carbono. Y esta era la gráfica más relevante con la que cerramos, en la cual usted debe recordar que las alteraciones en el metabolismo se van a manifestar en determinado punto de la evolución de la historia natural de la enfermedad. Entonces, en las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el cuerpo va a hacer una compensación. eh, la insulina va a va a disminuir su eficiencia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento en la secreción de la insulina. Este fenómeno, ¿qué es lo que produce? Produce el fenómeno de la acantosis nigricans. El fenómeno de la acantosis nigricans es un fenómeno en el cual existe una hiperpigmentación de determinados pliegues cutáneos, por ejemplo, desde el cuello, en la región de la axila, en los nudillos, etcétera, etcétera. Entonces, ese dato nos empieza a orientar a una resistencia a la insulina. ¿Y qué es lo que deben de saber? Que podemos hacer diferentes estudios. Yo, una persona con acantosis nígrica, le puedo sacar una analítica de una química sanguínea y puede salir la glucosa dentro de rangos, y no significa que sea una persona saludable, solamente hay que aprender a buscar. Existen otras formas para valorar la resistencia a la insulina, más allá de una glucosa sérica o de una glucosa capilar, ¿sí? Entonces serán cosas que estaremos viendo en el transcurso del curso. Y hablando a nivel bioquímico, ¿qué rutas inhiben? Aquí lo que pasa es, al no poder utilizar la insulina de forma adecuada, toda la cuestión de la glucogénesis, todas esas rutas se van a interrumpir, y lo que se va a proceder a hacer es la gluconeogénesis. El cuerpo va a empezar este, a, a utilizar la masa muscular como un sustrato energético, y ese sustrato energético de la proteína se va a desaminar, se va a quitar el grupo amino, para poder utilizarlo como una fuente de glucógeno. Y así es por eso que la gran parte de la pérdida de peso del paciente con diabetes se correlaciona a una pérdida de peso con sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, tanto en cantidad como en función. Y así podríamos irnos haciendo una seguidilla de eventos. Bueno, ya es lo que estamos platicando. Este, Aparte de la alteración en el metabolismo de los carbohidratos, existen otros fenómenos, también unas dislipidemias. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que el cuerpo empieza a utilizar los ácidos grasos, pero los utiliza de forma poco eficiente. Lo que pasa aquí es que se libera una gran cantidad de ácidos grasos de los adipocitos al torrente sanguíneo, y este es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, porque lo que pasa es que gran parte de esos ácidos grasos no se pueden utilizar por la célula. Entonces se van generando un proceso inflamatorio en el endotelio mediante las células del polvo y todas esas cuestiones. Digo, los macrófagos, perdón, que son las células espumosas. Son preguntas típicas ahí de fisiología. Las del polvo son otras, disculpen. Entonces también podríamos esperar una alteración en los lípidos, ¿sí? En la diabetes mellitus tipo 2 no es lo común una cetocidosis diabética. La cetocidosis diabética es más propia del debut de las personas con diabetes tipo 1. ¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2 bioquímicamente? Bioquímicamente es que la tipo 1 está más correlacionada con enfermedades autoinmunes, en las cuales, para que se empiecen a hacer evidentes las manifestaciones de la diabetes, la persona tiene que perder más del 80% de la función pancreática, hablando de las células beta nada más. Entonces, es por eso que te aguantan mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Debutan de una forma, como se está utilizando mucho la masa muscular, también se están utilizando mucho los ácidos grasos. La oxidación de grasos de forma continua o acelerada genera ciertos metabolitos llamados cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos tienen alteraciones en el sistema nervioso, en el sistema respiratorio, que generan un proceso llamado acidosis metabólica. La acidosis metabólica, cuando hablemos del tema de acidosis, las alteraciones en el pH
pH es el potencial de hidrógeno, que en pocas, que los libros te lo mencionan como el logaritmo negativo de las concentraciones de hidrógeno. Ejemplo, si yo tengo una concentración elevada de iones de hidrógeno, el pH va a ir para abajo, por eso se dice que es la relación negativa, ¿sí? Entonces, en cambio, si mi pH aumenta, significa que mis iones de hidrógeno están disminuyendo, y eso sería una alcalosis. Ya después de que nosotros entendamos ese fundamento, tendremos que ver si es un problema respiratorio o metabólico, ¿sí? Respiratorio, definitivamente del sistema respiratorio, el metabólico habla más de la función renal, o sea, una alteración ahí en la absorción o en la excreción del bicarbonato de sodio, ¿sí? Serán cuestiones que iremos viendo en el curso. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Todos los pacientes con diabetes forzosamente tienen que perder peso? Es una buena pregunta y se responde de diferentes maneras, pero la forma más sencilla de hacerlo es que, a ver, si estamos grabando la sesión, nomás déjame salir un momento. Sí, sí la estamos grabando, perfecto. ¿Por qué no todos los pacientes se conforman de la misma manera? No todos los pacientes van a tener las 4 P's de la diabetes, que son polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Sí, no todos, solamente el 20% de los pacientes van a debutar con las 4. Entonces, es algo muy importante. Eh, entonces, ¿por qué un paciente con diabetes tiene una marcada pérdida de peso? Esto va a ir más en consecuencia de las concentraciones de glucosa. Por ejemplo, hay uno que se llama el umbral renal de la glucosa, que el umbral renal se establece a los 180 miligramos de glucosa sobre decilitro. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa debemos hablar? Que las manifestaciones claras y evidentes de la diabetes son allá, más allá de los 250-300 de glucosa. Me voy a explicar. Cuando el cuerpo sobrepasa los 180 miligramos de glucosa, ya no se puede reabsorber en los túbulos del riñón. ¿Y qué es lo que hace? El cuerpo le empieza a filtrar a nivel urinario. Entonces, eso es lo que pasa en la primera P, que es la poliuria, donde va la glucosa, cambia las concentraciones osmóticas y jala agua. Entonces, aumenta el volumen urinario, ¿sí? Y ese aumento de volumen urinario se puede acompañar de infecciones en vías urinarias. ¿Por qué? Porque en las vías urinarias tenemos un gran grupo de bacterias que es normal que estén ahí, pero en ciertas condiciones, como en condiciones de glucosuria, cosa que es completamente patológica, van a aprovechar esta glucosa para para poderse reproducir y generar infecciones en vías urinarias. Entonces, podemos ver que pacientes con antecedentes repetitivos de infecciones urinarias puede ser un factor o puede ser la primera llamada para una alteración en diabetes, ¿sí? Entonces, la pérdida de peso va más en correlación con la alteración metabólica de la glucosa. Bueno, ¿qué es peor? ¿Que un paciente con diabetes tenga obesidad o que un paciente con diabetes tenga muy bajo peso? Si analizamos lo que dijimos hace rato, podemos afirmar que el paciente bueno, depende. Hay que determinar si el paciente con diabetes tiene obesidad o tiene un aumento solamente el peso está en la circunferencia abdominal. Y eso lo hacemos, hay que checarlo bien porque llega un momento en que los pacientes empiezan a tener alteraciones, un poquito de ascitis, cuando ya hay alteraciones a nivel renal. Sí, hay que distinguir la obesidad de la ascitis. Segundo, los pacientes con diabetes que están descontrolados tienen un proceso de desnutrición bastante importante. Entonces, es eso, o sea, no podemos decir que uno es peor que otro, simplemente hay que ver el contexto de cada uno, pero si entendemos que la diabetes tanto me puede hacer que pierda gran parte del peso, de hecho, ¿cómo podríamos decir que una pérdida de peso es significativa o significativamente patológica? Más del 10% en los últimos 2, 3 meses, sin causa aparente. Sin causa aparente es que no ha hecho dieta, no ha hecho ejercicio, o sea, eso podría justificarlo, pero no es normal que nosotros perdamos 7, 8 kilos en 2, 3 meses, entonces sería eso. ¿Por qué? Porque otra opción que podríamos pensar es la cuestión de la neoplasia. Y bueno, el dolor de cabeza, la fatiga, sensación de frío, nerviosismo, ¿es parte de tener diabetes o es otra cosa? Es lo que referíamos en el caso clínico pasado.
Como tal, hay algunas manifestaciones que sí tienen que ver con las alteraciones en la glucosa. Por ejemplo, que tengamos cifras de glucosa muy altas, que es lo que van a generar que como tal la fuente energética primaria no puede entrar a la glucosa y por lo tanto no importa la cantidad de calorías que coma la persona, si no entran esas calorías a la célula, no sirve de nada, ¿sí? Entonces, como entran, salen. Por eso las personas con obesidad, con diabetes, perdón, pueden tener una ingesta calórica elevada, pero la percepción de la fatiga sigue siendo alta, ¿sí? Entonces, ojito con eso. Y bueno, los pacientes que tienen una pérdida mayor del 7% del peso, lo que hemos platicado, nos orienta a un descontrol metabólico serio. Entonces, ¿qué? Que la glucosa ha estado más allá de 200 miligramos sobre decilitro. Sí, eso es algo bastante importante. ¿Qué es lo que debemos de preguntarle al paciente? Si tenemos dudas, oye, antecedentes de infecciones de vías urinarias, pocas palabras, ¿has tenido ardor para orinar? ¿Te levantas en la noche a orinar? Son ese tipo de preguntas muy básicas que nos pueden servir para saber si estamos bien o no, ¿sí? Y otra cosa que debemos de considerar, cuando nosotros interrogamos a un paciente y sabemos que tiene ciertos años de evolución de la enfermedad, debemos de sospechar de enfermedad renal crónica. Más o menos la literatura te lo maneja entre 7 a 10 años del debut de la enfermedad sin control, ¿sí? Si una persona no tiene un control, tiene de 7 a 10 años para presentar datos de insuficiencia renal crónica, ¿sí? Que también veremos el tema. Muy bien, entonces, existen otros conceptos en los cuales se ha culpado la insulina como uno de los causantes de la epidemia de la obesidad. Y pues no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la insulina favorece la entrada de nutrientes. Algo que ustedes saber que en el tratamiento de la diabetes, por ejemplo, ya sea la cuestión de insulinas, todo esto, el paciente tiene una cierta ganancia de peso y no es mala, ¿sí? La ganancia de peso habla que el tratamiento está siendo eficiente y la glucosa puede entrar a la célula y por lo tanto aumenta las reservas de energía y por lo tanto la persona puede empezar a recuperar peso, ¿sí? Pero también si la persona no cambia sus hábitos alimentarios, todo esto puede ser contraproducente, ¿sí? Entonces, bueno, es eso. Eh, puede ser, conforme mayor tejido adiposo, mayor es la resistencia a la insulina. Entonces, no se trata solamente de quitarle los azúcares, los hidratos de carbono, sino es controlar el peso para disminuir el proceso inflamatorio. Al disminuir el proceso inflamatorio que existen los receptores GLUT por las interleucinas producidas por el tejido adiposo, va a mejorar mucho el paciente, ¿sí? Entonces, otra cosa, no todos los abdomen abultados son de grasa. Algunos pueden ser de ascitis y esa es una señal que nos habla de que el riñón está mal, está bastante mal, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podríamos comentar de estos? Que un paciente con diabetes y con una anemia, eso ya no es algo normal. Y lejos de ser normal, es completamente patológico y eso nos va dando entrada a alteraciones a nivel renal. Hay que recordar lo siguiente, tenemos la estructura del riñón, están los glomérulos, están los capilares fenestrados, tanto estas estructuras histológicas en las cuales tienen ciertos diámetros por los cuales pueden pasar y ser absorbidos dependiendo de las necesidades del organismo, ya sea de la glucosa, ya sea del sodio, etcétera, etcétera. Cuando tenemos una cantidad grande de glucosa, lo que pasa es que esas pequeñas fenestraciones se empiezan a romper, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el cuerpo empieza a filtrar tanto glucosa como proteínas en orina, y la orina tiene una característica muy típica cuando algo está mal. La característica típica es que es una orina espumosa. ¿Por qué? Porque bioquímicamente, si usted recuerda, o lo vamos a ver más adelante, uno de los problemas es que las proteínas, al desnaturalizarse con el contacto del aire, empiezan a hacer un poco de espuma. Entonces, es por eso que la orina espumosa es típica del daño renal, ¿sí? Entonces, es algo bastante típico. Otra cosa, al dañarse el riñón, también se afecta la síntesis de eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Es una hormona que favorece que el organismo pueda tener concentraciones adecuadas de eritrocitos y los eritrocitos transportan pues lo que viene siendo la hemoglobina,
¿sí? Entonces, al afectarse el riñón por los daños de la diabetes, vamos a tener una anemia, ¿sí? La anemia, lo vamos a ver, es de características al principio normocíticas, normocrómicas, pero con el tiempo se hacen microcíticas y hipocrómicas. Les iré explicando todos estos conceptos. Pero, ¿qué te quiero decir? Que es muy difícil tratar la anemia de un paciente con enfermedad renal, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Y lejos de beneficiarse con una dieta alta en proteínas, es completamente contraproducente, ¿sí? Otros datos bioquímicos alterados. El paciente nefrópata tiene alteraciones en los lípidos, ¿sí? Aparte de que ya no puede procesar bien la vitamina D, porque hay que recordar que en el riñón, es una pregunta típica de examen, en el riñón, ¿cuál es la relación entre la vitamina D y el riñón? Que en el riñón se hace la segunda hidroxilación de la vitamina D para poder ser su forma activa. ¿Qué otra cosa va a pasar? Un aumento del ácido úrico. ¿Por qué? Porque al dañarse el proceso de filtración, el ácido úrico está más tiempo en el organismo y eso puede ser un factor de riesgo cardiovascular o un factor de riesgo para tener la enfermedad de la gota, ¿sí? La hiperuricemia. También aumenta la cuestión de la presión arterial porque se pierden los mecanismos reguladores de la presión arterial a nivel renal. Podemos ver que la albúmina ya empieza a disminuir. Eso es una mala señal porque recordemos que la albúmina es una proteína que tiene una función bastante interesante. Tiene varias, pero vamos a hablar de una vez. Son preguntas típicas del examen de bioquímica. La albúmina es una proteína que es transportadora tanto de nutrientes como de fármacos. La disminución de ella aumenta la toxicidad de los medicamentos, por eso mismo. Entonces, bueno, esa es una. Pero hay otra que es la función de la presión oncótica. La función de la presión oncótica es mantener los líquidos en determinados compartimentos y al disminuir esta proteína, por lo tanto, los líquidos están donde deberían estar y generan edema, ¿sí? Entonces, es por eso que siempre se correlaciona la desnutrición proteica, la de kwashiorkor, marasmo, con ciertas tendencias a tener un abdomen abultado, aunque tengas desnutrición, porque lo que están viendo es la alteración de la presión oncótica, ¿sí? Otra cosa, pues la creatinina va a estar alta, ¿sí? También son daños ahí de alteraciones a nivel renal. Bueno, ¿qué otra cosa podemos encontrar? A ver, vamos bien. Podemos encontrar también que la resistencia a la insulina puede ser causada por procesos inflamatorios. También existen algunos medicamentos, por ejemplo, hay algunas personas que padecen enfermedades autoinmunes, los cuales necesitan utilizar de forma constante los esteroides, ¿sí? Este, entonces, lo que hace es un proceso, la cortisona, todo eso tiene elevada cantidad de glucosa en sangre, por lo tanto te genera una cierta propensidad al tener diabetes, ¿va? Las cifras altas de glucosa no generan ninguna alteración en los primeros estadios, o sea, el cuerpo puede aguantar cifras altas de glucosa durante los primeros meses, años, pero ya después de la cantidad y del tiempo y el daño, se van a hacer evidentes estos daños, y esto es lo que ya te había platicado sobre cómo pasando el 180, esa es pregunta, ¿cuál es el umbral renal de la glucosa? 180 miligramos sobre decilitro. ¿A partir de qué concentración las manifestaciones de la diabetes son evidentes? Arriba de los 250, los 300 miligramos, según la fisiología de Guyton Hall. Es un libro típico de fisiología que es bastante aceptable en la universidad. ¿Qué otra cosa? Los pacientes con ciertas cifras altas pueden adaptarse. Por ejemplo, son las hipoglucemias ficticias, en las cuales una persona puede vivir mucho tiempo en 300 de glucosa y cuando le bajas la glucosa a 200, la persona refiere que tiene el azúcar baja, la glucosa baja, entonces, pero no es simplemente que el cuerpo se adaptó a concentraciones muy altas y esto es muy común y es lo que hace que el tratamiento de la diabetes tenga que ser paulatino, ¿sí? Entonces eso. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que el diagnóstico es accidental en la mayoría de las ocasiones. Hay ocasiones en las que la persona va a trabajar, todo eso, le toca un chequeo al azar, le sacan una glucosa capilar. ¿Qué cosas debes de conocer? La guía de la ADA es una excelente guía para el manejo diagnóstico de la diabetes. Entonces, una glucosa al azar arriba de 200 es diagnóstico de diabetes y es fin de la discusión, ¿sí? Ahí sí no importa volver a repetir, si está arriba de 200 ya, eso ya es un diagnóstico evidente, ¿sí?
En el diagnóstico debemos de valorar todos los posibles daños. Entonces, cuando yo conozco que la enfermedad de la diabetes tiene otros órganos, en los cuales está el riñón, en los cuales está la sensibilidad, en los cuales está la función de la vista, pues tenemos que pedir más allá de solamente una glucosa capilar, ¿sí? Entonces, algo tan simple y económico que dentro de la química sanguínea de 6 elementos podemos obtener diferentes datos. ¿Qué otros datos podríamos encontrar? Por ejemplo, de la VH, en la biometría hemática, podríamos encontrar un proceso infeccioso, podría encontrar un proceso de anemia, podría encontrar alteraciones en las plaquetas, podría encontrar muchas cosas de ese tipo, ¿sí? Podría encontrar las características de la anemia para saber el tratamiento particular. Un punto muy importante en bioquímica es que, chicos, conozcan ustedes que no todas las anemias se van a tratar por deficiencia de hierro. Existen muchas anemias que el hierro no les va a ayudar para nada, tendrán que ser folatos. Existirán otros que son por enfermedades autoinmunes, las dichosas anemias por inflamación, las cuales no se van a corregir de forma nutricional, sino primero médica para que después puedan mejorar la absorción del hierro, ¿sí? Y bueno, los pacientes con descontrol de la glucosa tienen un apetito exagerado, ¿sí? Algo que pasa mucho, ¿por qué se da la percepción del apetito tan grande? Uno, al no poder entrar los nutrientes a la célula, no se manda esa señal de saciedad que se da a nivel de segundos mensajeros. Entonces, la persona por más que coma, no va a sentir una saciedad, ¿sí? Entonces, por eso vemos altas ingestas calóricas, 3.000, 4.000, 5.000 calorías, pero sin una saciedad aparente, ¿sí? Entonces, es algo muy típico de las personas con diabetes. Muy bien, entonces el abordaje integral de un paciente con diabetes podemos encontrarlo desde la historia clínica, lo podemos encontrar desde la historia clínica antecedentes. Por ejemplo, hay un artículo muy bueno aquí en México que hablaba sobre el riesgo de la correlación de genes y diabetes tipo 2. Te mencionaba que tener dos padres con obesidad, bueno, con obesidad y diabetes, por tenerlos, eso ya condicionaba hasta un 50 a 70% padecer ambas enfermedades. ¿Por qué? Porque se veía más que nada, sí el gen, pero más que todo la conducta alimentaria que se heredaba. Si tenías un solo padre, tenías hasta el 25-30% de heredar alguna de las dos enfermedades. Si no tenías ningún padre, tenías el riesgo de hasta el 17, el 20%. ¿Qué significa? Que gran parte de estas enfermedades crónico-degenerativas, que es una enfermedad crónico-degenerativa, siempre es que un examen, es una enfermedad que no tiene cura al momento, pero que tiene un manejo y que la persona puede tener una excelente calidad de vida, ¿sí? Entonces, bueno, es eso. Tratamiento actual, ¿qué se le está dando? ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos medicamentos, por ejemplo, la metformina, que se utiliza mucho, pero en personas con diabetes que tienen obesidad. ¿Por qué? Porque lo que hace es que la metformina aumenta la sensibilidad de la insulina en los receptores y por lo tanto la insulina que ya tienes trabaja mejor, ¿sí? Esa es una. Existen otros medicamentos que lo que hacen es estimular más que el páncreas produzca más insulina, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de trabajar. Otra más sencilla, pues la misma insulina, ¿sí? La insulina que utilizamos está hecha en laboratorios en las cuales a una bacteria, si no me acuerdo es la E. coli, pero se le hacen unas modificaciones genéticas para que pueda producir los péptidos de la insulina. Entonces, por eso hoy anteriormente utilizábamos insulina de puerquito, ¿sí? Pero eso ya cambió con la tecnología, ¿sí? Sale directo del laboratorio. Entonces, si yo conozco cómo trabaja y cómo se metaboliza un fármaco, también es muy relevante porque existen algunos medicamentos que dependiendo del daño renal no van a ser eficientes. Ejemplo, la metformina casi no utiliza metabolismo renal, por eso es muy segura, ¿sí? A diferencia de otros fármacos, ¿sí? ¿Qué otros estudios debo de pedir? Hay que recordar que las analíticas, ¿de qué están compuestas? La biometría hemática, uno, datos de laboratorio. Cuando usted va a tomar una muestra de sangre, en el caso de la biometría hemática es el tubo lila, el tubo que tiene EDTA. Entonces, cuando usted tome la muestra de sangre, yo prefiero hacerlo con Vacutainer, es importante que menee el tubo
para que se pueda combinar con ¿cómo se llama? Con el EDTA. Entonces, esa es una. Ya lo que viene siendo química sanguínea y los demás, perfil de lípidos, hepático, perfiles hormonales, todo se toma en el tubo rojo. En el tubo rojo no tienen anticoagulantes, no tienen anticoagulantes, y es normal que se coagule, no pasa nada, ¿sí? En el tubo azul también tiene anticoagulante y es solamente es para tiempos. ¿Qué preguntas te pueden hacer de ahí? ¿Para qué funciona cada tubo? Sí, eso es importante que lo sepas. El tubo azul también se maneja, ¿sí? Bueno, datos de laboratorio. Bueno, de hecho, en septiembre voy a estar de vacaciones, pero voy a estar rotando un rato en el laboratorio, entonces voy a aprender muchas cosas de bioquímica y aquí se las traeré, ¿sí? Con mucho gusto. Entonces, ¿por qué es bueno pedir una biometría hemática? Por haber un proceso infeccioso. ¿Por qué es buena una biometría hemática? También para ver el riesgo de una anemia y saber qué tipo de anemia es, ¿sí? En la química sanguínea, ¿por qué es bueno? Porque me habla si hay una alteración en los lípidos. Y la alteración de los lípidos se asocia a enfermedades del corazón, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, si yo entiendo de qué se componen los estudios y eso cómo se puede relacionar para el tratamiento y diagnóstico de mi paciente, voy a ayudarlo mucho de forma significativa, ¿sí? Aquí les pongo un abordaje nutricional, mi primera licenciatura en nutrición, entonces, ¿en qué porcentaje el paciente se ve beneficiado con un buen abordaje nutricional? Hasta un 60-70% del éxito es nutricional. El resto es ejercicio y fármacos, pero más la alimentación, ¿sí? Entonces, eso es algo que ustedes saber. Bueno, este es bueno, un estudio, está publicado en la revista de Liste, si mal no recuerdo, una revista mexicana, en la cual se comparan diferentes guías de tratamiento referente a el abordaje nutricional de la diabetes, tipo 2, obviamente, en la cual vemos, y es bien importante que usted recuerde esto, lo importante de la diabetes no es hacer reducciones abruptas de calorías, aunque tenga obesidad. Lo primero y más importante que hay que hacer es controlar la glucemia del paciente. A mí no me interesa que pierda 5 o 10 kilos. A mí me interesa de primera instancia que mi paciente tenga un control de la glucosa y al controlar la glucosa puedo controlar o disminuir el daño renal. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, eso. En condiciones normales, en un paciente que no tiene daño renal, el consumo de proteínas es completamente inocuo. En cambio, ya tengo un cierto daño renal de mi paciente, el darle una ingesta de proteínas de origen animal, aunque sea poco, es contraproducente porque hay que recordar que la proteína se compone de aminoácidos, de un grupo amino y de un grupo carboxilo, y estos grupos tienden a generar otros metabolitos tóxicos, ¿sí? Elevar el pH es uno de ellos por el grupo carboxilo, por el ion de hidrógeno que se desprende del grupo carboxilo, es el COOH, y producirse también otras cuestiones como por ejemplo amonio, amoníaco, urea, todo eso, que van a ser productos azoados que van a afectar el sistema nervioso, pueden afectar el sistema cardiovascular y que dan sintomatología a los pacientes, ¿sí? Entonces, la ingesta de proteínas está bien de origen animal, siempre y cuando no exista daño renal, ¿sí? Tomen eso en cuenta. Las grasas tienen efectos antiinflamatorios y las sabemos elegir y es por eso que son importantes, ¿va? Entonces, ustedes eligen qué recomendación yo. A mí me gusta más trabajar con la de la Asociación Clínica de Endocrinología, ¿sí? La tercera columna. Es mucho más realista a la hora de trabajar con los pacientes, ¿sí? Les gusta más esa distribución. ¿Qué otra cosa? Vamos a hablar de otros estudios que podemos pedirle a una persona que padece diabetes. Eh, tenemos 3 estudios súper básicos, aunque voy a mencionar otros más. Punto número uno, tenemos primero la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un estudio en el cual se van a medir las concentraciones promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, esto es una excelente forma. ¿Por qué? Porque nos da rangos de 6,5 en adelante, ya es un diagnóstico de diabetes. Significa que la paciente ha tenido más de 120 miligramos sobre decilitro en los últimos meses, ¿sí? Hasta pueden ser más, hay pacientes que te dan 12, 13 de glucosilada, ¿sí? Existen fórmulas para hacer conversiones de eso, pero sí ya lo pueden buscar aquí mismo en la guía de la ADA,
¿sí? Bueno, los rasgos de prediabetes. Prediabetes es cuando tienen acantosis nírica, son de 5,7 a 6,4, 6,5, ¿sí? Y en condiciones normales, una persona no debería tener más de 5,7 de porcentaje de hemoglobina glucosilada, ¿sí? Eso es lo habitual. Bueno, ¿qué es este? Bueno, la otra son las concentraciones de glucosa en el torrente sanguíneo que tienen que ser menores a 100 en personas, no, personas saludables. En personas con resistencia a la insulina o prediabetes son de 100 hasta 125. Aunque puedes tener cifras debajo de 100 y tener resistencia a la insulina, sí, lo veremos más adelante, ¿sí? ¿Por qué se da este fenómeno? Más de 3 glucosas por arriba de 120, 126 es un diagnóstico sobre diabetes. Existe otro estudio que me gusta mucho, casi no se manda por varias cuestiones. La primera es por el tiempo, ¿sí? Es un estudio que ocupa 2 horas, la curva de tolerancia a la glucosa, en la cual se le da el paciente se cita en ayunas, se le da una carga de 75 gramos de dextrosa en la cual se le va a medir el comportamiento sobre el tiempo en la glucosa y en menos de 2 horas la glucosa debería ser menor de 140, ¿sí? Entonces, el primer estudio de laboratorio que se va a alterar en el metabolismo de los carbohidratos es la curva de tolerancia, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Y estar, ¿cómo se llama? Tener en cuenta esto, que me puede salir bien tanto la cuestión de la glucosa sanguínea, me puede salir dentro todavía de rangos medianamente normales, la hemoglobina glucosilada, pero la curva de tolerancia no, ¿sí? La curva de tolerancia es la primera que se va a alterar. ¿Qué otros datos puedo pedir? El índice OMA. El índice OMA me habla sobre la resistencia a la insulina. También el péptido C me habla de la resistencia a la insulina. Perdón, las concentraciones basales de insulina también, pues son mucho más caros. Acá en México uno de esos estudios puede andar en los 700, 800 pesos, que equivale más o menos en dólares, si el dólar estuviera en 20, en 30, $35 aproximadamente. Entonces es algo caro. Y bueno, ¿qué otras cosas debemos de conocer de los pacientes en bioquímica? Al conocer las cantidades normales de los laboratorios, puedo establecer metas con pacientes que tienen diabetes. Entonces, lo que yo voy a requerir es que mi paciente con diabetes tenga menos de 7% de la hemoglobina glucosilada para tener un buen control metabólico. Una vez que la persona está diagnosticada con diabetes, tiene que tener rangos de 100 a 130 miligramos sobre decilitros de glucosa en ayunas. Es bien importante ese dato, ¿sí? En glucosas postprandiales, aquí te lo va a manejar como que sean menos de 180 cuando ya tienen diabetes, después de las 2 horas, claro. Presión arterial, fíjate que acá la presión arterial se hace más quisquillosa porque las personas con diabetes tienen cierta tendencia a tener enfermedades cardiovasculares y por lo tanto, apunten este dato, es muy importante, la presión, el punto de quiebre o el umbral de la presión arterial para generar daños en el organismo es más de 135 de la sistólica, ¿sí? De 135 en adelante de la sistólica ya hay daños en el organismo, ¿sí? O sea, no te esperes a hipertensión grado 1, desde antes hay daños. ¿Qué otra cosa? Las concentraciones de LDL. Este es bien importante porque hay una muy mala interpretación de esta parte. Pongan mucha atención. Las concentraciones normales te las marca algunas referencias, menores a 130, menores a 100, pero en personas con obesidad, diabetes y riesgos cardiovasculares, lo ideal es que sean menos de 80. Algunos autores te lo mencionan hasta menos de 70, ¿sí? Entonces, esto, de hecho, les voy a presentar una guía mexicana en la cual hablan sobre cardiología y los valores que debe tener cada paciente según el riesgo calculado, ¿sí? Entonces, va a venir más adelante. ¿Y qué otra cosa? El IMC, pues sí, debajo de 25, pero tampoco hay problema si tiene un IMC de 28, pero todos mis parámetros están bien, o sea, no hay que ser tan duros con ese parámetro. Ese es el parámetro más flexible que debemos de tener, por lo que les digo de que sí es importante el peso, pero es más importante el entorno metabólico de cada paciente. Bueno, este artículo me gusta mucho, ¿por qué? Porque nos habla de forma muy sencilla cómo los cambios en la función renal no tienen que ver, o sea,
que una persona tenga una alta ingesta en proteínas no condiciona daño renal, ¿sí? El daño renal se da por las siguientes, apúntenlas por favor. Número uno, hiperglucemias arriba de 180. Punto número dos, hipertensión arterial sistémica por arriba de 140 miligramos sobre decilitro. O si lo quieres más evidente, arriba de 160. ¿Sí? Ya de 180 en adelante son riesgos para EBC. ¿Sí? Tercero, enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Las enfermedades autoinmunes tienden a afectar mucho la función renal. Cuarto, polifarmacia. Más de 3 fármacos pueden afectar de forma considerable la función renal. Cinco, obesidad. ¿Sí? Entonces, son las 5 cosas que podemos decir primero que dañan el riñón antes que la ingesta de proteínas. ¿Sí? Entonces, eso es algo que debemos de conocer. ¿Qué otra cosa? Ya inclusive la misma guía de la ADA tiene posturas muy evidentes sobre el consumo de proteínas, que, bueno, lo vamos a ver más adelante. Que, por ejemplo, te dice que el consumo de proteínas es adecuado siempre y cuando no exista un daño renal previo. Entonces, podemos dar hasta el 30% de la ingesta de proteínas, bueno, el 30% de la ingesta calórica total de proteínas sin tener ningún riesgo de enfermedad renal, ¿sí? Entonces, es algo que usted debe tener, inclusive tiene un grado de evidencia. Bueno, eran las deficiencias que nos faltaban. Vamos a ver un poquito sobre nutrición y bioquímica, un complemento en la atención integral, ¿sí? Vamos a ver por qué damos lo que damos desde una perspectiva bioquímica y es muy importante eso. ¿Por qué recomiendo esta dieta? ¿Por qué recomiendo este fármaco? ¿Por qué recomiendo que haga esta cantidad de ejercicio y no este? Sí, al final siempre les digo que la cuestión de todo lo que hacemos tiene que ir basada en evidencia científica, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos de siempre tener en cuenta. Punto número uno, antes de hablar que un alimento tenga propiedades, que un suplemento, que un fármaco, hay que centrar la base del tratamiento. En la diabetes, la base del tratamiento es la ingesta de alimentos, ¿sí? Si nosotros podemos educar al paciente, tener una buena alimentación, una buena actividad física, el fármaco no es que no sea necesario, sino es que el fármaco va a poder trabajar de una forma más eficiente, ¿sí? Entonces, algo bastante interesante. Número uno, balance energético. No todos los pacientes con diabetes ocupan un déficit calórico, ¿sí? Habrá pacientes que ocupen una dieta normocalórica, ¿sí? Entonces eso. ¿Qué me da el efecto metabólico? O sea, ¿dónde está la magia de los planes alimenticios? La magia de los planes alimenticios no está tanto en la restricción de calorías, que sí es necesaria, yo no digo que no, pero está más en la selección de macronutrientes y en la calidad de ellos. Por ejemplo, la dieta cetogénica, la dieta keto, este tipo de dietas tiene un efecto importante en el metabolismo. Al tener un aumento en la ingesta de proteínas, la ingesta alta de proteínas expresa la lipasa sensible a hormonas. La lipasa sensible a hormonas, ¿qué es lo que hace? Favorece el proceso de la beta-oxidación, ¿sí? Entonces es algo bastante interesante que hay que platicar. Bueno, entonces por eso podemos decir que la dieta keto tiene un efecto para la beta-oxidación, definitivamente, ¿sí? En cambio, por ejemplo, yo me voy al extremo de la balanza y a una dieta vegana, aumenta de forma significativa el consumo de fibra, disminuye el riesgo de cáncer de colon, pero pasa algo bien interesante, disminuye el colesterol cardioprotector, el high density lipid, el HDL. Entonces, ¿por qué? Se ha demostrado que de las pocas formas que existen de elevar las concentraciones del colesterol HDL son mediante el entrenamiento de fuerza, mediante el consumo de proteínas y también de cierto tipo de fármacos, ¿sí? Entonces, es eso. ¿Qué otra cosa? Los micronutrientes, vitaminas, minerales, todo esto, no lo vamos a encontrar en la calidad de los alimentos, ¿sí? Los tiempos de comida, el decirle a una persona, por ejemplo, el ayuno intermitente, que ha demostrado menor tasa de inflamación, todo eso, pero cuando se ha comparado con otro tipo de dietas, no ha demostrado una superioridad, ¿sí? Entonces,
veremos más este tipo de formatos, qué se le puede rescatar y qué no. Y ya hasta el último, la parte de los suplementos. Si yo quiero dar un tratamiento efectivo, tengo que centrarme en la base de la pirámide. No voy a, por, por simple metformina, el paciente no mejora. Por darle un determinado suplemento, el paciente no va a mejorar. El paciente va a mejorar con la suma de todos estos factores, ¿sí? Y la repetición de ellos día con día, obviamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? El ayuno intermitente es un formato en el cual se promete una mejora metabólica porque lo que hace es mejorar ciertos procesos en los cuales depura ciertas proteínas anómalas y otra cosa, mejora mucho, si existe evidencia, sobre que disminuye el proceso inflamatorio, ¿sí? Aunque no podemos decir, porque eso siempre le gustan decirlo, que como tal, el ayuno intermitente mejora la pérdida de masa grasa, como tal, no. Sí, o sea, no tiene eso. Tiene efectos contraproducentes. Por ejemplo, uno de ellos es que se ha asociado que disminuye la expresión de ciertos genes relacionados con la memoria. Que en niños está completamente prohibida. ¿Qué otra cosa? Que aumenta que aumenta las concentraciones de grelina en el torrente sanguíneo y la grelina es una proteína que se correlaciona con el aumento de apetito. Entonces, este tipo de pacientes tienden a tener conductas de atracón. El ayuno intermitente ha demostrado grandes beneficios en la salud siempre y cuando se acompañe de un déficit calórico. Entonces, el ayuno intermitente sin un déficit calórico no te va a ofrecer nada, ¿sí? Entonces, ten mucho eso en cuenta. Eh, bueno, no podemos decir que a determinada hora del día el metabolismo es más eficiente, no, el metabolismo siempre está trabajando, pero ¿qué es lo que sí pasa conforme la edad? Que la digestión de las personas disminuye conforme pasan las horas del día, es por eso que ya las cenas tienden a ser menos copiosas, con menos cantidad, pero eso es otra cosa, ¿sí? Eso no va relacionado tanto de que el metabolismo sea más lento o en la noche, pero sí las funciones gástricas disminuyen, ¿sí? Y el efecto metabólico es aumentar la sensibilidad de la insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacer una restricción calórica y también al suspender un poco la ingesta de alimentación, el cuerpo trabaja más eficiente. Eso es lo que se ha estudiado. Disminuye un estado inflamatorio y por lo tanto ha dado muy buenos resultados, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que es una dieta que tiene muy mal apego por la corta duración que las personas pueden comprometerse a ello, ¿sí? Entonces, eso recuérdenlo. Hablando de eso, bueno, me voy a salir un poquito del tema, pero me gustaría que me hicieran saber si les está gustando las clases, si les está sirviendo, si ustedes necesitan que le den un enfoque distinto, pueden contactarme en mi red social, Good Balance Nutrición o Doctor Jorge Figueroa, ¿sí? O aquí con mi compañero. Pueden contactarme, quiero saber cuál es su opinión, ¿sí? Si necesito darles casos clínicos, si necesito dejar algunas actividades, con qué se sienten más cómodos para aprender, ¿sí? Entonces, bueno. Este esquema representa por qué bioquímicamente funciona el ayuno intermitente. Disminuye, por ejemplo, las concentraciones de glucosa porque se vuelve más eficiente el cuerpo, ¿sí? Dos, disminuye las concentraciones de insulina porque como no estamos consumiendo hidratos de carbono, por lo tanto no genera eso. Disminuye las concentraciones de leptina. La leptina es un producto del adipocito, el cual disminuye la saciedad. Y es por eso que eso también, más combinado con la grelina, explican por qué tienes aumento de apetito, ¿sí? La interleucina 6 es una interleucina muy estudiada para procesos inflamatorios. Entonces, todos estos marcadores son proinflamatorios, la gran mayoría. Pero si te das cuenta, la grelina es la hormona que estimula el apetito. Entonces, ¿cuál es el problema ok, estoy en una dieta de ayuno intermitente, con déficit calórico, pero en algún momento esas concentraciones altas de grelina me van a hacer consumir más calorías, más hidratos de carbonos, que eso al final se va a traducir a un efecto rebote, o sea, una reganancia de peso, y lo quieres decir más bonito, ¿sí? Muy bien. Y si a esto
vemos qué dice la literatura del ejercicio más el entrenamiento en ayunas, sí, o sea, si esto potencializa la beta-oxidación, si esto es completamente contraproducente, pues vamos a ver qué dice la evidencia, ¿sí? La evidencia es muy clara. Gran parte de los artículos que se han hecho de, ¿cómo se llama? De ejercicio en ayuno son más que todo en deportistas de alto rendimiento, ¿sí? La única evidencia sólida que existe de ello es que las personas que realizan este tipo de ejercicio en ayunas mejoran la tolerancia a la resistencia. ¿Por qué? Porque aguantan mucho más, aguantan mejor la acidosis metabólica inducida por ejercicio. Entonces, si yo me doy cuenta aquí, a pesar de que exista, no confundan lo siguiente. Una mayor tasa de oxidación en sangre no significa mayor pérdida de grasa, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Por lo mismo de que no hay una gran cantidad de glucógeno, todo eso, podríamos interpretarlo como que el cuerpo está empezando a utilizar de forma más eficiente los ácidos grasos. Y por eso también se correlaciona un poco con tratamiento para dislipidemias. Aunque lo veremos después cuando veamos lípidos, que puede ser un tratamiento que es contraproducente, porque puede generar una dislipidemia más grande y lo vamos a ver por qué. En pocas palabras, por el aumento de estrés que induce este tipo de dietas. Entonces, si yo veo estos son formatos, ¿cuál es el problema de estos artículos? ¿Quién de ustedes se animaría a hacer 2 horas y media con la bicicleta? Es muy pesado, ¿sí? O sea, no son artículos que puedas recrear en determinada población, ¿sí? Una, pues por el tiempo y dos, porque la persona no se va a poner a hacer esa cantidad de ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la cuestión. Bueno, lo que vemos aquí resultados, pues no son muy significativos para la mejora de la recomposición corporal. Y pues la dieta keto. La dieta keto tiene un efecto bastante importante. Entre las primeras 6, 8 semanas, la dieta keto demostró una pérdida significativa de masa grasa. ¿Por qué? Porque la ingesta de proteínas interviene mucho en el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Favorece la quema de tejido adiposo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros sabemos, ojo en esto, eh, tiene efectos contraproducentes si no sabemos hacer una dieta keto de forma adecuada. Por ejemplo, el consumo de carnes rojas, de res, todo esto, tiende a tener altas concentraciones de ácidos grasos saturados y esto lleva a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? ¿Qué otra cosa es asociado? Que el consumo elevado de carne roja ha demostrado mayor incidencia en el cáncer de colon y vamos a ver la ruta metabólica que lo explica, ¿sí? Entonces eso. Por eso es que aprendamos a seleccionar muy bien el origen y la calidad de las proteínas que vamos a indicar en la dieta. ¿Entendido? Bueno, ¿cuál es uno de los problemas típicos? El ser humano está hecho para consumir hidratos de carbono, ¿sí? Permítame tantito. Hidratos de carbono. Y por lo tanto es muy difícil sacarlos de la dieta, sí, aparte que son necesarios, porque una de las cosas por las cuales se sustenta que la dieta cetogénica no es una dieta para todos los seres humanos es porque es una dieta que afecta a la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es la cantidad de bacterias que tenemos alojadas en el intestino que tienen una función beneficiosa para el huésped, ¿sí? Que nos protege de muchas cosas y que producen otros metabolitos que pueden ser aprovechados por nosotros, ¿sí? Entonces, la dieta keto, ¿qué es lo que hace? Claro que es un alto consumo de verduras, pero es muy difícil llegar a la ingesta de fibra mediante esto. Entonces, por eso mismo, al no tener la ingesta de fibra adecuada, es un riesgo cardiovascular, ¿va? Entonces, hay que tenerlo eso en cuenta. Otra cosa interesante, que aquí vemos un recuadro en los cuales se analizan, este fue un metaanálisis que viene ahí en las diapositivas, en el cual vemos cuál es el problema principal de las investigaciones en dieta cetogénica. El problema principal es que estas personas se dan cuenta que la adherencia al tratamiento no es muy buena, ¿sí? Todos los artículos batallaron con la adherencia al tratamiento. ¿Qué significa? Que es una dieta altamente efectiva,
pero poco redituable en cuestión tiempo, ¿sí? Entonces, es por eso que no podemos decir que vamos a solucionar muchos problemas de salud con este tipo de formatos, no se acerca ni a la mitad de la verdad. ¿Qué otra cosa? Sí podría funcionar en un contexto de ejercicio, de entrenamiento de fuerza, en la siguiente manera, ¿sí? Lo que estamos viendo son pequeños cambios en la composición corporal de la persona antes y después. En las barras negras tenemos la dieta cetogénica y en las barras blancas tenemos una dieta normal, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que una buena dieta de keto, balanceada, adecuada para el individuo, más el trabajo de fuerza, es superior a la dieta normal. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, 194,78 de colesterol disminuye a 187. Y en la dieta normal también baja, pero no baja tanto. Entonces vemos que la dieta cetogénica bien llevada disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y fíjate qué interesante. Habías platicado ahorita de la dieta vegana. Ahorita podemos decir que la dieta keto favorece el colesterol HDL, el high density lipid. ¿Por qué? Por la ingesta de proteínas, ¿sí? De 57 a 60. Un efecto bastante interesante, ¿sí? La concentración de LDL disminuye ligeramente y los triglicéridos bajan de forma significativa porque gran parte de los triglicéridos vienen de la ingesta de hidratos de carbono que se van acumulando en el organismo, ¿sí? Entonces eso. Qué interesante lo siguiente. Cuando tengas un paciente, una persona que tenga obesidad y damos una suplementación de proteínas, va a afectarse el hígado. ¿Por qué? Porque las personas con obesidad tienen cierta tendencia a tener algo llamado hígado graso, ¿sí? O esteatosis hepática, según la literatura. Hoy en día cambia la nomenclatura del hígado graso, no recuerdo bien, pero menciona una alteración metabólica también. Acaba de salir en este año. Y lo que vemos, que una persona sana, sin hígado graso, no se afecta a las enzimas hepáticas. Una persona con obesidad y con ese tipo de dietas, de formatos, puede aumentar las enzimas hepáticas y ser un problema bastante grave, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La actividad hormonal no se cambia. La actividad hormonal no se cambia porque tiene muchos cerrojos, muchos puntos de control en los cuales se produce solamente las cantidades que se necesitan, ¿sí? Solamente se podría aumentar la síntesis de esas hormonas mediante uso de esteroides anabólicos, cosa que no recomiendo, pero pues son las únicas formas que puede ser eso, o sea, tú puedes tener una mayor ingesta de proteínas, mayor ingesta de colesterol y no por eso va a condicionar a un aumento proporcional de la hormona de crecimiento o la testosterona, ¿sí? Es lo que usted debe de conocer. ¿Qué otra cosa? Es un artículo publicado por la Asociación Americana del Corazón, está en PubMed, está muy bueno, el cual analiza los efectos antiinflamatorios de la dieta vegana y cómo otros posibles efectos puedan presentarse en las enfermedades de las arterias coronarias. Y el resultado fue más que interesante porque vimos que en ciertos ámbitos podemos encontrar una disminución del consumo de hierro. Por ejemplo, algo que te puede pasar, te llega una paciente que tenga 6 meses siendo vegana. Vegana es la restricción de todo producto que tenga algún derivado o algún componente de origen animal. Por ejemplo, los pacientes veganos no comen el típico pan de caja que nosotros comemos porque tiene huevo, ¿sí? Entonces, esa es una. Una paciente, he tenido pacientes veganos por más de un año y que no tienen anemia, ¿sí? No seamos absolutistas de pensar que por el hecho de que es vegano, tiene que tener anemia, ¿sí? No siempre las cosas no siempre son tan claras en la bioquímica, ¿sí? Hay que echarle una estudiadita. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay que recordar bioquímicamente que el hierro, tenemos el hierro del grupo M, de la hemoglobina que corre en nuestra sangre, y el no M de las plantas. Entonces, el hierro de las plantas solamente podemos absorber el 3%. Por eso no es tan relevante decir que las leguminosas tienen más hierro que la carne, pues es un error, porque lo estás comparando 100 gramos de leguminosa contra una pequeña porción de 30 gramos de carne. Definitivamente le va a ganar. Pero gran parte de ese hierro, según así se dice en la literatura, tiene poca biodisponibilidad, o sea que se puede absorber poco y ese poco que se absorbe, poco se puede utilizar, ¿sí? Entonces tengamos mucho eso en cuenta.
¿Qué otra cosa? Podemos ver una disminución de ciertas vitaminas, porque gran parte de las vitaminas del grupo ADK están presentes en proteínas de origen animal, ¿sí? Entonces, por eso podemos ver una alta correlación en deficiencias nutricionales y en tipo de dietas. Por ejemplo, te mencionan varios libros de hematología, por ejemplo, el Argüello, un muy buen libro de hematología, que los pacientes veganos hasta el sexto, séptimo año más o menos empiezan a tener anemias macrocíticas. Una anemia macrocítica vas a encontrar el volumen corpuscular medio arriba de 120 fectolitros, ¿sí? Eso ya te habla de que es una macrocítica, hazle como quieras, ¿sí? Entonces, bueno, es eso lo que usted debe de conocer. Entonces, este, bueno, esta es la clase 4. Ahorita les voy a empezar a grabar la clase 5, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahorita nos vemos, ¿va?